Oligarca caballero, prototipo de negrero. Que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Ha sonado la campana anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en Perón su salvación. En vivo, los fantoches. Oligarca caballero que fuma cigarro habano, que vivís en la abundancia porque sos explotador, que tu mano nunca supo ni de pico ni de pala, para vos de entrañas malas solo queda la prisión. La Argentina tiene un líder, un patriota esclarecido, que gobierna para el pueblo y se llama Juan Perón, que por ser hombre derecho, con los hechos ha respondido al llamado de la patria para el bien de la nación. Sí, señora, señor. ¡Viva Evita! Gritan todas las mujeres argentinas. ¡Viva Evita! Eternamente nuestra jefa espiritual. Que la obra más humana, más cristiana y más divina, ha luchado junto al líder por justicia y libertad. Menos pobre, menos ricos y mezquinos sentimientos. Es el lema del gobierno hecho carne la nación. De este pueblo de argentinos, de elevados pensamientos, que jugándose el destino da la vida por Perón. Por Evita y por Perón, por Néstor y por Cristina, por las 44 almas que quedaron en el mar, por los 30.000 compañeros desaparecidos, ahora y siempre, hasta la victoria siempre. Es la obra más humana, más cristiana y más divina, ha luchado junto al líder por justicia y libertad. ¡Viva Perón, carajo! Ahí viene Peluca, está bien de la nuca, tiene más manija que una estrella pop, tremendo fascista, odia a comunistas, al lado de gente Macri es del feo. Si no nos organizamos, estamos regalados. Un bloque caballo que viene a privatizar, y Cristina juega el TEC, Y la izquierda el Instagram. nadie llega a fin de mes, no hay para morfar. Y si vas para un piquete, te dicen que sos morocho, viene un facho medio loco y te empuja el tren. Ay, qué lindo está el fascismo, mamá, con su discurso de libertad. Mira que viene el fascismo, mamá, mientras vos miras el celular. Los fachos van llegando al baile, cuánta democracia berreta. Y para no quedar tan facho, votaste al pelado la reta. Colegios privados, sí, pero piqueteros no. Tiendas financieras, sí, fútbol femenino, no. Y en cualquier momento se viene un milico y se aferra al poder. La vicepresidenta. Muy buenas tardes, señora, muy buenas tardes, señor. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo de Artículo 14. Si no nos organizamos, estamos regalados. Un bloque caballo que viene a privatizar. Programa 88 de Artículo 14, un programa que se los recomiendo como muy, pero muy entretenido. Te dicen que sos morocho, viene un facho medio loco y te empuja el tren. Hemos tenido una semana de esas que antiguamente se dirían como para alquilar balcones. Los fachos van llegando al baile, cuánta democracia berreta. Hubieron tantas cosas, pasaron tantas cosas
hay algunas colas doloridas, pero bueno, son cosas que suceden. De esto hablaré ahora en nuestra editorial. Cada sábado, un tema distinto, diferente, una mirada objetiva que nos diferencia. Esto es Artículo 14. En Radio UTE. Dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires que se le había dado un correctivo a Milei. Y es tal cual. Yo creo que la frase encierra toda una gran realidad. Se le aplicó un correctivo, y ¿quiénes fueron los encargados de dar este correctivo? Los representantes de las provincias argentinas, es decir, los senadores. Vamos a ir por parte. Los senadores representan a las provincias. Los diputados representan al pueblo argentino. Pero, ¿y por qué hago hincapié en esto? Los gobernadores en esta semana ya se habían puesto un tanto, digamos, habían mostrado cierta predisposición en lo que iba a ser el acto del 9 de julio. El acto del 9 de julio lo vaciaron los gobernadores. Cada uno tenía cosas que hacer o directamente no quiso participar del acto del 9 de julio. Todo estaba previsto entonces y todos mirábamos lo que iba a pasar en el Senado de la Nación. Los gobernadores tenían alguna que otra preocupación relacionada a los fondos de los ATN, que son esta atención que da el gobierno nacional a las provincias. Pero habían cosas para tratar: el aumento a los jubilados, la emergencia por la discapacidad, la moratoria, los mandatarios provinciales que venía con el ATN y el tema del el rechazo al veto de la ayuda a Bahía Blanca. Esos eran temas centrales en las agendas de los distintos senadores. Pero lógicamente los gobernadores impulsaban, y por eso mandaron a votar los gobernadores a los senadores provinciales, a los senadores nacionales, representantes de sus provincias, porque se les está acabando la plata. Si bien es cierto que hay algunos gobernadores que ahora se acordaron de que el pueblo existe y que no es una cuestión de salvarse por sí solo, lo cierto es que los gobernadores provinciales decidieron ponerse los pantalones largos y hacer que los senadores provinciales se manifiesten de la manera en que lo hicieron. Mirando la sesión en senadores, yo creo que es para el aplauso lo del senador José Mayans, porque aplicó toda la sabiduría y toda la experiencia de ser un senador desde el 2001 en adelante, que puso el tema que pretendían los gobernadores al final. ¿Y por qué hizo esto? Porque si ese tema se trataba en el inicio de la sesión, seguramente hubiera flaqueado el tema del quórum para el final. Entonces puso el tema de las jubilaciones en principio. Ahora, ¿qué pasó en esta situación? Ni bien inicia la sesión, empiezan los planteos del legislador jujeño, el senador jujeño, Atauche, que dice que la sesión es inválida, que plantea la invalidez de la sesión. Ahora, si él considera que es inválida la sesión, ¿qué hacía allí sentado? No tenía que haberse sentado, se lo dijo Mayans. Hubo muchas maniobras.
algún prosecretario legislativo hizo una cosa así, decidiendo sobre los senadores. También le llamaron la atención por esto. Y la vicepresidenta o presidenta de la Cámara de Senadores mandó a votar para darle certeza al tratamiento de los temas de ese día. Y ahí empezó a aparecer el primer olorcito a triunfo del pueblo y derrota del gobierno. Cuando se aprueba esto, el tablero funcionaba. Cuando a los minutos dejó de funcionar el tablero, dijo Mayans, díganle a Atauche que devuelva el elemento que hizo sacar del tablero para que no funcionase. Digamos, a estas cosas nos pretendió someter el gobierno nacional. Y no fueron esas cosas nada más. No fueron esas cosas nada más. He visto con una crudeza total cómo se manejó La Libertad Avanza y algunos del PRO, que cuando empezaron a ver que se iba a tratar, se levantaron y se fueron, pero el quórum estaba asegurado, 42, 49 senadores allí sentados. Y así es donde empieza a proyectarse una teoría que era la devolución de los derechos que había perdido el pueblo argentino en este año y medio que lleva gobernando La Libertad Avanza. Porque tenemos que tener en nuestra cabeza y bien presente que en este año y medio, en estos meses que lleva gobernando Milei, la Argentina ha pagado a los tipos del Fondo Monetario Internacional, a los dueños de los fondos, le ha pagado una cantidad en intereses terrible. Ahora, ¿de dónde salió esa plata? De la quita de derecho a los argentinos. La plata que se está pagando en calidad de pago, se la sacaron a los jubilados, se la sacaron a los enfermos del cáncer, se la sacaron a las escuelas, se la sacaron a los empleados públicos. Con total crueldad festejan los de La Libertad Avanza, festejan que han quedado 50, 70 mil empleados públicos en la calle, que han perdido su trabajo. Y según dicen desde las pymes, que de acuerdo a la situación como está y si siguen ingresando productos de China y de qué sé yo, los que habrán de perder el trabajo superan las 450.000 personas, porque no va a haber trabajo para todas esas personas. Ahora, mientras todo esto sucedía en el Senado de la Nación, aparecieron las espadas mediáticas de La Libertad Avanza. Estos pibes que manejan las redes sociales. Uno de ellos pidiendo que Javier Milei saque los aviones, saque los tanques. Alguna ilustración gráfica que plantea o que pone a la vista a través de la inteligencia artificial a un Milei en tanque con una mano derecha estirada tipo Führer y tirando una bomba sobre el Congreso de la Nación.
Otros que hay que sacar los tanques a la calle, aquellos que piden las milicias populares, para lo cual le piden a Milei que hay que armar al pueblo y ponerle una pistola en la cabeza a los senadores para que se aprendan a votar. Hago un paréntesis. La jueza Arroyo Salgado, que se preocupó tanto por la seguridad y por las amenazas, ella considera así, contra el diputado Esper, imagino yo que la misma jueza en este momento debería estar yendo a buscar a los libertarios estos y ponerlos en la comisaría, al gordo Dan, a todo esto Frangilab, no sé, una cosa así, todos estos estúpidos que piden estas cosas. Y a mí, lejos de provocarme alguna sonrisa, lo que me preocupa es muchísima preocupación. ¿Saben por qué? Miren, tengo tantos años que he vivido alguna parte de la historia argentina en donde algunos decían, por algo habrán hecho. Y más acá en el tiempo, cerca del 2000, planteaban, ¿por qué no vuelven los milicos? Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. ¿Y saben por qué es lo mismo? Y lo peligroso de esto es que 30.000 personas fueron desaparecidas en una época. No estoy contando tan siquiera todos los muertos del 55 con el bombardeo a la Plaza de Mayo. También alentado por este tipo de cosas. Estos tipos, a decir de el periodista Feynman, hoy tiran caca, mañana tiran una bomba. Yo, utilizando el mismo juego del periodista Feynman, el doctor Feynman, voy a decir, hoy le piden y hacen una imagen con inteligencia artificial para que se bombardee el Congreso y mañana estarán dispuestos a hacerlo. ¿Cuánto tiempo falta para que ataquen a un senador o a un diputado en la calle? Y hay una prueba de esto. La misma gente que fue apoyada económicamente por la familia Caputo, los que llevaron esos instrumentos a la Casa de Gobierno para decapitar a Cristina, son los mismos que se pararon allí esa noche fatídica en donde la bala no salió. Ellos alientan este odio y este odio es lo que nos puede enfrentar seriamente. Las cosas por su nombre. La derecha plantea estas cosas. La ultraderecha de Milei plantea estas cosas. Es volver al pasado, es volver al 76, es volver al 55. Eso plantea la derecha. El pueblo argentino, por lo contrario, plantea volver a conquistar derechos. He aquí. O es la derecha o somos los que queremos volver a conquistar los derechos que hemos perdido. Pero cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, intenta reprimir
y ojo, para nada yo comparto decisiones o pensamientos con la vicepresidenta Villarruel. Pero la ministra de Seguridad no fue elegida por nadie. A la vicepresidenta la eligieron. Y por más que Milei le diga que es traidora, fue elegida. Patricia Bullrich no fue elegida. Estas cosas son las que sucedieron en estos días. Fue un correctivo, sí. Estamos en condiciones de decir que una leve sonrisa nos aparece en nuestras caras cuando vemos que, aunque tengamos que esperar algún derecho que otro hemos recuperado. Yo quiero felicitar a los senadores que se animaron a dar este paso. Le digo a los gobernadores que por fin se dieron cuenta que no se salva uno solo. Nadie se salva por sí solo. Estos gobernadores que pretendían llevar agua a su quintita se dieron cuenta que también fueron usados. Ellos, los gobernadores y algunos diputados y algunos senadores, por orden de los gobernadores, le dieron el manejo de los amplios poderes a Milei. Aquí están los amplios poderes de Milei. Para esto le dieron los amplios poderes. No era que este tipo iba a hacer algunas cosas sí y otras cosas no. Lo hizo para destruir a nuestro país. Me voy con esto. Sigamos peleando para recuperar derechos y fuerza patria, carajo. ¡Vamos!
Estás escuchando Artículo 14 en Radio UTE. Quiero saludar, tal como hago todos los sábados, en los controles, Juan Martín, que nos acompaña, y les presento nuevamente a mi compañero Johan Talarico, que me acompaña todos los sábados, y él tiene otro punto de vista o ve una situación, lo ve de otra manera. Así que acá estamos, y con sus planteos tanto deportivo como internacional, me encanta escucharlo. Carlos, buenas tardes, un placer como cada sábado compartir estas 2 horas contigo. Hablábamos te planteaba un interrogante macro, por cierto, fuera de aire, que para mí, yo tengo la respuesta de mi pregunta, dije que sí, y vos me diste otra respuesta. ¿Y a qué me refiero con esto? Si estamos viviendo 2 gobiernos diferentes hoy en la República Argentina. Victoria Villarruel por un lado, la vicepresidenta de la Nación y por ende la presidenta del Senado, y el gobierno de Javier Milei por el otro, ¿no? Desde que arrancó este gobierno, el de Milei, allá por el 10 de diciembre de 2023, ya por marzo, abril de 2024, el binomio estaba roto. Se podía notar una gran ruptura en las relaciones entre Javier Milei y Victoria Villarruel. Por eso yo en estos minutos quiero que me lo respondas, me lo argumentes, y porque sé que tenés los argumentos sólidos como para respondérmelo, y lo vayamos debatiendo. Un gobierno que para mí, yo te lo dije fuera de aire y lo quiero decir, arranca el 10 de diciembre de 2023, que no era ninguna novedad que Javier Milei quería gobernar sin el Congreso de la Nación. Porque el discurso de asunción presidencial fue de espaldas al Congreso, fuera del Congreso y de espaldas. No solamente de espaldas al Congreso del país, de la Nación. Un claro mensaje de gobernar de espaldas a la Argentina, y si gobierna de espaldas a la Argentina, por ende, en contra de los intereses del país del cual él va a ser presidente, y por ende también en contra de los intereses del pueblo argentino. Con ese mensaje me quedé yo el domingo del 10 de diciembre de 2023, cuando asume Javier Milei. Ahora bien, ¿cuándo va a ser el día donde los Caputo, Sturzenegger, den explicaciones ante la justicia sobre los descalabros y mamarrachos económicos que hicieron, hacen y van a hacer en este gobierno, e hicieron en el gobierno de Macri, Sturzenegger y Caputo, y Sturzenegger en la etapa de la Rúa? ¿Cuándo va a ser el día que se siente esa gente a dar explicaciones a la justicia sobre lo que hacen y deshacen con los dólares que entran y salen a la República Argentina? Que de hecho todos los argentinos, de alguna u otra manera, directa o indirectamente, producimos los dólares de este país. Cada cual con nuestra producción, cada cual con nuestro quehacer. Esa es la gente para mí, más allá de que hubo presidentes ineptos en cuanto a la acción, en cuanto a la actividad política en la Argentina, pero yo creo que hay personajes que resaltan, si se quieren, y si estos personajes resaltan tendrían que dar explicaciones sobre todo lo que está pasando hoy en materia económica en nuestro país. Y obviamente hablo de Toto Caputo. Toto le dicen como si fuese un rockstar o fuese un amigo de la esquina. Y este muchacho Sturzenegger. Tienen que dar explicaciones. Y otra cosa más, Carlos, que obviamente coincidimos en esto, en nuestra visión de que Argentina sea cada vez más grande desde lo cultural, social y también desde lo productivo. Si vos no podés tener superávit fiscal solamente recortando, echando trabajadores de todas las instituciones públicas y reprimiendo. Vos tenés que tener superávit fiscal poniendo de pie a la Argentina y produciendo. No solamente recortando. No solamente es recortar, no solamente es cagar a palo, no solamente es reprimir. El superávit fiscal se consigue produciendo. El superávit fiscal se consigue
con más trabajo, con mucha más gente dentro del sistema laboral, con mucha más gente dentro del sistema, no con cada vez más gente fuera del sistema. Esa es la Argentina que soñamos y esta es la Argentina que hoy, por culpa de Javier Milei, va al revés del mundo. Que lógicamente luego de ello vamos a hacer un minucioso análisis internacional como lo hacemos todos los sábados. Pero con eso me quiero quedar. Más allá de los presidentes que han pasado en la República Argentina, que algunos fueron ineptos, y lo sumo en el camión de la ineptitud a Javier Milei, personajes que para mí a esta altura son nefastos. Y me refiero a Caputo y me refiero a Sturzenegger. Esa es la gente que tiene que dar explicaciones sobre los préstamos que se le pidieron al Fondo Monetario Internacional, dónde está la plata de esos préstamos que otorgó el fondo en este gobierno, qué hacen con los dólares que entran y salen de la República Argentina y por qué no hay dólares hoy, en tanto en cuanto vos pediste prestado y ahora ya no están. Por favor, que esa gente en algún momento dé explicaciones de los mamarrachos económicos, Carlos. Mira, yo te voy a contestar la primera pregunta. En cuanto a que hay dos gobiernos. Yo creo que este es un monstruo bicéfalo. De dos cabezas. Un monstruo de dos cabezas. Pero es el mismo monstruo, ¿eh? Ah. Es el mismo monstruo. Tiene dos cabezas, pero es el mismo monstruo. Uno es la ultraderecha servil, un felpudo del poder, y la otra cabeza del mismo monstruo es la que representa a la derecha nacionalista argentina. Y esta derecha nacionalista argentina son los milicos represores. Por lo tanto, este monstruo no es que sea buena Villarruel. Villarruel es lo mismo, es parte del monstruo bicéfalo. Es así. ¿No coincidís con aquellos que decían que había que peronizar a Villarruel? Para mí, Guillermo Moreno... Si querés, lo podés desarrollar, ¿no? Guillermo Moreno me parece que hubo es un tirafruta, gracias. Es un tirafruta, es eso, nada más que eso. No representa... Yo lo respeto desde lo doctrinario, no así en su accionar. A mí, Guillermo Moreno, la verdad... Me parece que es el no del sistema, nada más que eso. El no del sistema. Lo demás, que se encargue él. Ahora, con respecto a lo que decías de estos personajes que cuándo se sentarán a dar explicaciones. Y aquí vamos a chocar con un poder judicial o la mafia judicial instalada en nuestro país. Esta mafia judicial que no es capaz de ir a buscar a los libertarios que hicieron estas cosas que hicieron durante la sesión, tampoco va a ir a buscar a Sturzenegger y a Caputo. No lo va a ir a buscar porque son parte del círculo rojo en la República Argentina. Son los que van a festejar el 4 de julio a la embajada norteamericana. Es allí donde reciben órdenes. Y las órdenes son que ellos son los que van a tener que interponerse entre los deseos del pueblo argentino y la realidad económica que ellos pretenden imponer. La mafia judicial es la que le da el blindaje legal. Esta mafia judicial le da el blindaje legal para que Milei haga las cosas que hace. Y ahora, cuando se plantean que va a judicializar, sería un gravísimo error de la mafia judicial. Politizar la política. Judicializar la política, perdón. Sería un gravísimo error de parte de ellos. Si ellos hacen estas cosas, están interviniendo en otro poder. Es en el poder legislativo, que es el que crea las leyes. Acá el poder en la Argentina son tres sectores. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Hay dos que conviven. El poder ejecutivo y el poder judicial conviven. De tal manera que uno lo blinda al otro. Y tienen algunas escaramuzas
para blindarse, ¿viste? Y para que no pase nada. Tan es así que el tema Libra, la justicia demora y demora. A Novelli todavía lo fueron a buscar cuando ya había sacado la plata. Claro. Ahora, Arroyo Salgado dice que amenazan a Esper porque le tiran caca en la vereda y no hace nada, como tampoco hace nada ningún fiscal de oficio, porque es parte de la mafia mediática. Esta mafia que fue a recibir órdenes en la cordillera, pagado por Clarín, y ahí está la mafia mediática, fueron jueces y fiscales allá, a San Martín de los Andes. Pero también estos jueces y fiscales son los que jugaban con Macri en Olivos y en Los Abrojos. ¿Ves por qué no lo van a sentar? Sí la van a condenar a Cristina, sí le van a poner la tobillera, sí no le van a dejar que reciba gente. Todo eso sí lo van a hacer, pero no van a actuar en contra de estos tipos. Porque estos tipos, claro que tienen que dar explicaciones. Ya tuvo que dar Sturzenegger explicaciones, pero Macri, la justicia lo sobreselló cuando apenas asumió como presidente. Estas son las cosas. Por eso no va a ir. Por eso no se van a sentar ninguno de estos tipos. Y en esta Argentina, donde algunos se lavan las manos y no saben dónde está la plata, yo sí les digo dónde está la plata. La tienen los amigos del poder. En esta plutarquía que existe hoy en la Argentina. Porque hay un gobierno que le paga a los fondos buitres en forma de capital, de intereses de capital, la plata que le roba a los jubilados, a los ancianos, a los niños. Con esa plata, con el hambre del pueblo le paga. En las onceras de Jaureche, leamos estas cosas. Leamos estas cosas. Con el hambre del pueblo y la sed del pueblo voy a pagar al Fondo Monetario Internacional, Avellaneda. Ahora, esto es lo mismo. Porque tenemos esta falta de dólares, pero a la gente preguntarle, ¿para qué dólares? Si no los ve a los dólares. No los ve a los dólares si no tiene para comer. Esta mañana vi una propaganda para que nos demos cuenta dónde estamos parados. Se necesita personal para atender un hotel. El pago, comida y propinas. Comida y propinas. A esa altura, en eso estamos. En eso estamos. No hay consumo. Se está cayendo el consumo. Cuando dije recién que 450.000 personas penden de un hilo, que son los que trabajan en las pymes, porque están derrotadas las pymes, porque este gobierno se encargó de abrir la importación, y ahí están las cosas. Hay que sentarlos a Milei a la cabeza, a Villarruel, a Bullrich, a Sturzenegger, a Caputo, por genocidio. Es lo que están haciendo todos ellos. Ellos son genocidas en este país, por lo que están haciendo. Hay una cantante que acaba de morir. ¿Saben por qué? Una chica muy joven, 41 años. No me sale el nombre ahora, ya lo voy a buscar. Cáncer de mama. No le dieron los medicamentos oncológicos que necesitaba. ¿Y quién sacó eso? Fue Milei. Entonces, vuelvo al principio. Este monstruo bicéfalo
que tiene dos cabezas. Uno representa la ultraderecha servil y que es un felpudo del poder económico y de las fuerzas de las fuerzas extranacionales, Estados Unidos e Israel, y la otra cabeza, que es la representación de la rancia milicada argentina que hizo desaparecer tanta gente. Música. Perdón, pero hoy me... significo nada en tu vida y que no estoy en tu corazón ni pensamiento, pero estoy lleno de ilusiones, pero estoy lleno de ilusiones. Y pondré una alfombra de pétalos de rosas a tus pies, dignas son de una linda y hermosa princesita como tú. Racachico, chacachico, chacachico, chac, para que el amor se vuelva más grande. Racachico, chacachico, chacachico, chac, traigo contigo un corazón bendito. Estés sola, en todos los abriles te llevaré 20 rosas. En tu cumpleaños te llevaré 20 rosas. Al final y principios de año te llevaré 20 rosas. Estás escuchando Artículo 14 con Carlos Omar Rojas y Azuf. A veces me pongo a hablar y se me escapan los caballos, ¿no? Pero hay situaciones que me dan muchísima bronca. De verdad, cuando uno ve
yo venía en el subte, ¿no? Y uno ve la miseria y la necesidad. Había un muchachito que tenía algún tipo de alteración mental, ¿no? Y se paraba pidiendo moneda y decía, como parte de su argumento para pedir moneda, decía: yo no lo voté a Milei, yo no lo voté a Milei. Y estas son las cosas que dan bronca, porque ese pibe estaba pidiendo comida, una galletita, eso me da mucha bronca. Entonces, cuando me pongo a hablar, se me escapan los caballos. Yo a veces pido disculpas porque sé que me dijo ir, pero bueno. Johan, internacional. Carlos, así es. Rusia insta a Estados Unidos, Corea del Sur y Japón a no aliarse contra Corea del Norte. Es decir, Rusia firmó un contrato para aliarse con el gobierno de Kim Jong-un, del tercero en la dinastía en cuanto al liderazgo de Corea del Norte. Primero lo hizo su abuelo, después su padre, y ahora este joven Kim Jong-un de tan solo 41 años al frente de Corea del Norte. Bueno, Rusia le pidió a Estados Unidos, como bien te digo, y a Corea del Sur y a Japón a no aliarse contra Corea del Norte. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, advirtió que Estados Unidos, Corea del Norte, Corea del Sur y Japón de no formar parte de una alianza de seguridad en contra de Corea del Norte. Lavrov viajó a Corea del Norte para sostener conversaciones con el objetivo de afianzar su creciente cooperación militar y se reunió con su homóloga norcoreana Chu Song-hui en la ciudad de Wonsan. Rusia y Corea del Norte han estrechado relaciones en los últimos años al grado que Pyongyang ha suministrado soldados y municiones en apoyo a la guerra de Rusia contra Ucrania a cambio de asistencia militar y económica de Moscú. Eso ha generado preocupaciones entre Corea del Sur, Estados Unidos y otros países sobre la posibilidad de que Rusia también pueda enviar tecnología de alta gama a Corea del Norte, que podría aumentar la peligrosidad de sus programas nucleares y de misiles. Después de reunirse con Joe Lavrov, acusó a Estados Unidos, Corea del Sur y Japón de acumular recursos militares alrededor de Corea del Norte. Recomendamos no explotar estos lazos para construir alianzas dirigidas contra cualquiera, incluyendo a Corea del Norte y desde luego a Rusia, dijo Lavrov a los periodistas, según la agencia noticiosa estatal rusa TASS. Carlito. Bueno. Qué conflictivo que está el mundo, la verdad. Muy conflictivo. Y la pregunta es si el oficialismo hoy, que se encuentra a cargo de la República Argentina, entiende al mundo, ¿no? No creo. Yo creo que no, va al revés del planeta. No, es más, voy a ser más crudo todavía. No está preparado para gobernar ese hombre. Lo digo así. No, para mí, no tiene todas las condiciones para gobernar un país. Pero eso es una cuestión muy personal que digo y no hago cargo a nadie, simplemente es una opinión. La oposición y los gobernadores aprobaron con amplias mayorías los proyectos antiajuste. El Senado le puso un límite a la motosierra y dejó a Milei contra las cuerdas. El aumento para los jubilados y la emergencia en discapacidad se aprobaron por unanimidad. La moratoria con amplia mayoría, los mandatarios provinciales lograron darle media sanción a la modificación en el reparto de los ATN y en la coparticipación al impuesto a los combustibles. También se rechazó el veto a la ayuda para Bahía Blanca. El presidente acorralado anunció nuevos vetos. Esta es una nota de Paula Marusic en página 12. El gobierno enfrentó su mayor derrota parlamentaria y eligió jugar al límite. Acusó al Senado de dar un golpe institucional. Por unanimidad, la oposición convirtió en ley el aumento a las jubilaciones junto con la actualización del bono y la emergencia en discapacidad. También sancionó la prórroga de la moratoria previsional e insistió con la creación del fondo de emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca.
que el propio Milei había vetado. Además, el Senado avanzó con los proyectos impulsados por los gobernadores para modificar el reparto de los adelantos del Tesoro Nacional y hacer coparticipable el impuesto a los combustibles líquidos, que ahora deberán ser tratados en diputados. Acorralado y con la mayoría de los gobernadores en pie de guerra, el oficialismo intentó desconocer la validez de la convocatoria luego de los dictámenes. Finalmente, una sospechosa caída del sistema obligó a votar a viva voz el aumento a los jubilados. Los libertarios abandonaron el recinto para no legitimar la sesión. Con el Senado aún sesionando, Milei anunció desde la Bolsa de Comercio que vetará las iniciativas. Digo, cuando lo vi al presidente Milei como cuan si fuera Cruella de Vil, mostrando todo el lado cruel que tiene, diciendo que vetará, dice 100.000 a 1 a que ustedes saben lo que voy a hacer, ja, 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 voy a vetar. Digo, va a vetar, ¿qué va a vetar? El aumento a los jubilados. ¿Cuánto es el aumento a los jubilados en números? ¿Sabes cuánto es? En números. 21.000 pesos más en el recibo de sueldo y pasar de 70.000 a 110.000. Con todo eso están muy, pero muy por debajo de la línea de indigencia, pobreza. ¿Qué haría un jubilado con esto? Nada, porque esto no es nada lo que se dio, pero por lo menos es un paso hacia lograr que los jubilados tengan lo que les corresponde, porque para eso se rompieron el culo durante 30 años. Eso es una cosa. Dice que vetará lo de la discapacidad. El presidente debería tener en cuenta cuál es el gasto que tienen los padres o los familiares de alguien con discapacidad. Es incalculable en plata. Incalculable. Entonces, que él con toda su crueldad diga lo que lo va a vetar, muestra a las claras quién es el que nos está gobernando. Por lo tanto, insisto en mi opinión, muy subjetiva por supuesto, insisto en que no está preparado para gobernar la República Argentina. Sigo, uno más, acá está. En guerra con el Congreso y los gobernadores, Milei apela al veto para sostener el ajuste. Para el presidente, la motosierra no se negocia. Así lo volvió a dejar en claro frente a la Bolsa de Comercio. Claro, la Bolsa de Comercio. Allí él mantiene este contacto risueño, porque allí está parte de los empleadores de Milei. En uno de los días más negros de su gestión, luego de que el Senado aprobara la emergencia en discapacidad, los aumentos para los jubilados y la moratoria, los gobernadores lograron media sanción para su proyecto y recrudece la guerra en la Rosada. Esta es una nota de Melissa Molina. Desde hace días la Casa Rosada es un hervidero. Todos los funcionarios, incluso el presidente, están alterados por la pelea que atraviesa el Poder Ejecutivo Nacional con los gobernadores de todas las provincias, y en privado hasta hablan de una inminente crisis de gobernabilidad. Este jueves, después de que Milei dijo que los mandatarios provinciales quieren destruir al gobierno, los teléfonos volvieron a estar al rojo vivo porque el conflicto escaló. La oposición logró el quórum necesario en el Senado para habilitar una sesión y aprobó una serie de proyectos que, según dicen, desde Balcarce 50, destruirán el control del déficit fiscal.
Entre ellos fue aprobado el aumento a los jubilados, la prórroga de la moratoria previsional y la emergencia de la discapacidad, mientras que la Cámara Alta seguía aprobando los proyectos en contra de los deseos de la Casa Rosada. Milei dio un discurso en la Bolsa de Comercio en la que volvió a repetir que va a vetar todo. Carlos, seguimos con el panorama internacional. Ajá, sí. Vamos mechando, ¿qué te parece? Sí. Rusia dice que el posible arancel del 500% de Estados Unidos, opa, bastante salado, bastante alto, no cambiaría mucho el panorama. ¿Y quién lo dijo? Bueno, a ver, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, dijo que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, era contradictorio en sus declaraciones y acciones, pero que Rusia sabía cómo resistir cualquier posible sanción adicional de Washington. Informaron las agencias de noticias rusas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo esta semana que estaba considerando aprobar sanciones adicionales contra Moscú. Ryabkov también fue citado por la agencia estatal de noticias TASS, diciendo que los hipotéticos aranceles estadounidenses del 500% a cualquier país que comprara petróleo y materias primas rusas requerirán análisis, pero no cambiarán radicalmente el panorama para Rusia. Y la información de Reuters, de la agencia de noticias rusas, Carlos. Muy bien. Tuitearon que querían dinamitar el Congreso, denunciaron a los tuiteros preferidos de Milei por pedir sacar los tanques a la calle. Una presentación ya quedó radicada en la Justicia Federal de Mendoza. La senadora Juliana Di Tulio irá a los tribunales el lunes. Están incurriendo en varios tipos penales, advirtió el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Los tanques a la calle, hay que dinamitar el Congreso, milicias populares armadas para facilitar el cierre del Congreso. Este será el tenor de los mensajes que publicaron en redes sociales en la tarde del jueves, mientras el Senado trataba una serie de proyectos que enfurecieron al presidente Javier Milei. Aumento para los jubilados, moratoria previsional, emergencia en discapacidad y fondo para las provincias. Quienes emitían estos posteos no eran tuiteros enojados, sino personajes directamente ligados con la administración de La Libertad Avanza. Eran quienes muchas veces fungen de voceros para oficiales o que son validados desde su cuenta por el primer mandatario. Las amenazas en forma de tuit fueron denunciadas en plena sesión por la senadora de la Unión por la Patria, Juliana Di Tulio. El tema ya se judicializó en Mendoza. 2 abogados presentaron una denuncia penal contra los tuiteros y reclamaron que el Poder Judicial investigue si reciben fondos de la Casa Rosada. He aquí otra prueba más. Esta gente sí recibe porque son pagados por el gobierno nacional. Es más, tienen una oficina en donde trabajan más de 300 personas haciendo esto y son pagados por el gobierno nacional. Recién veía la foto del artículo que estabas leyendo, Carlos. Sí. Son Fijap y Damián Parisini, alias el Gordo Dam, los dos streamers y tuiteros que lógicamente están rozando el delito, claro. Diciendo todas las cosas que dicen y todo lo que esbozan, ¿no? Recordemos, Damián Parisini, alias, él se hace llamar el Gordo Dan, que es el mano derecha desde los medios, desde los streaming de Javier Milei, y después está el tuitero Fijap. Adorni acaba de abrir un streaming más. Sí, y recordemos que Milei había dado la nota, una de las más largas de la historia, creo que había quedado en el récord Guinness, no me acuerdo, de casi 6 horas y media con Damián Parisini. Con ese muchacho y con Fijap. Me parece que hay que ir bajando un poco los decibeles, pero así todo, Milei tiene su gente que se encarga de aún más avivar el fuego. Carlos, tengo una noticia más en lo que tiene que ver con el panorama internacional. Rusia propone a Estados Unidos una, entre comillas, nueva idea sobre Ucrania. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció que su homólogo ruso, Sergei Lavrov, le propuso una, entre comillas, nueva idea sobre Ucrania durante su franco encuentro en Malasia, después de que una nueva andanada de drones rusos dejara 2 muertos en Kiev. Los ataques rusos se intensificaron en las últimas semanas,
al punto que el mes de junio marcó en Ucrania un récord de víctimas civiles, según datos de la Organización de las Naciones Unidas, revelados esta semana: 232 muertos y 1.343 heridos. Cifras de junio, cifras de junio. En ese contexto, y con las negociaciones para poner fin al conflicto estancadas, Rubio afirmó que Lavrov le presentó una nueva idea o concepto que transmitirá al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que lo hablemos. Lógicamente están las puertas abiertas para que haya un diálogo directo entre el gobierno de Rusia y el de Estados Unidos sobre esta situación que acontece en Ucrania. Bueno. Antes de pedir la música, hay declaraciones hace un ratito de la vicepresidenta de la Nación. Le pido que, si quiere recortar gastos, son palabras de la vicepresidenta, ahorre en viajes y en la CIDE. Villarruel se despachó contra Milei en las redes sociales. La vicepresidenta criticó al mandatario en su cuenta de Instagram. Si hay equilibrio, asistir a los más desprotegidos no debería ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y un discapacitado menos, afirmó. La presidenta Victoria Villarruel se despegó de las derrotas del gobierno en el Senado y afirmó que si el oficialismo quiere recortar gastos, ahorre en viajes y en la CIDE. Así lo expresó en una serie de respuestas de su cuenta oficial en Instagram el viernes por la noche. Bueno, digamos que están enfrentados, pero este monstruo bicéfalo, si muere uno, muere el otro. Así es, Carlos. ¿Y en qué terminará todo esto también, no? En la guerra, porque ya es una guerra y sí, está planteada como entre tal. El presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Así todo tienen que cumplir, quieras o no, e independientemente de su relación tensa y rota, como lo dijimos en el comienzo del programa, tienen que cumplir con sus deberes constitucionales porque, como bien dijiste, fueron elegidos por el pueblo. Exactamente. Bueno, se viene la música y después vamos a empezar a hablar del tema Libra. Que te amaba y lloro en secreto mi alma enamorada. Tu amor vagabundo no me da respiro, porque sé que nunca, nunca será mío. Bebí tu veneno y caí en la trampa. Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña, que para mí tiene solo sufrimiento, que voy a caer en lo profundo del infierno. Y no me importa nada, porque no quiero nada, tan solo quiero sentir lo que pide el corazón. Aprenderé cómo duele el alma con un adiós, porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, porque tengo el corazón valiente.
secreto mi alma enamorada. Tu amor vagabundo no me da respiro, porque sé que nunca, nunca será mío. Bebí tu veneno y caí en la trampa. Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña, que para mí tiene solo sufrimiento, que voy a caer en lo profundo del infierno. Y no me importa nada, porque no quiero nada, tan solo quiero sentir lo que pide el corazón. Y no me importa nada, porque no quiero nada, y aprenderé cómo duele el alma con un adiós. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte después perderte. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte después perderte. Radio UTE. Guardapolvos en el aire. La Secretaría de Acción Social tiene estos beneficios para vos. Centro de Pie. 20% de descuentos en artículos de fabricación propia. 10% de descuento en artículos y alquileres de productos ortopédicos. Comunicate al 4686-6393. De lunes a viernes, de 9 a 13 y de 16 a 19 horas. Sábados, de 9 a 13. Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. Radio UTE. Hasta las 17, artículo 14, en Radio UTE. Hay dos temitas que voy a tratar ahora que son más que sospechosos. ¿Recuerdan Libra? Tras ver al presidente en enero, Hayden Davis movió $500.000 a una billetera virtual. Milei, una reunión y las transferencias millonarias. Además, antes del lanzamiento de la moneda envió $1.275.000 a otra cuenta. A los días, Novelli abrió las cajas de seguridad. Cuánta sospecha, ¿no? Esa penumbra. El empresario Hayden Davis, creador de Libra, transfirió $507.400 a una billetera virtual cuyo titular por ahora se desconoce, aunque yo creo que si buscan esa trazabilidad dan con esa persona. 4 horas después de reunirse con Javier Milei el 30 de enero último en la Casa Rosada y 42 minutos luego de que el presidente compartiera una foto con él en sus redes sociales. El hallazgo es fruto del análisis realizado por Fernando Molina, un ingeniero en sistemas que ya sumó numerosos aportes al caso al estudiar la operatoria alrededor del lanzamiento y colapso de la criptomoneda. El experto también detectó que un día antes de que el presidente publicitara el token en su cuenta X, el estadounidense envió $1.275.000 a una plataforma de exchange que no está entre las que él utiliza. Digamos, me parece que hay gente que pudo llenar una mochila y un bolso con dólares que fueron enviados y que después fueron retirados del banco por 2 señoras. Pareciera. Otro de los temas que producen mucho enojo tiene que ver con esto. El gobierno pilotea en la tormenta. Valijas nucleares. Escáner sobre un escándalo internacional de alto vuelo con un impacto incalculable. Laura Arrieta, Laurita, ingresó al país
10 valijas sin control, el desorden normativo, las inconsistencias de migraciones y el siga-siga en la aduana. Las conexiones con Estados Unidos y un expediente plagado de pruebas con final abierto. El gobierno de Javier Milei quedó nuevamente salpicado por un escándalo cuyos efectos a esta altura parecen incalculables. La presunta entrada liberada de la azafata y coorganizadora de la versión local de la Conferencia Política de Acción Conservadora CEPAC, Laura Belén Arrieta, fue relevada semanas atrás en TV y ahora tomó un impulso judicial con las imágenes en la que se ve cómo pasa 10 valijas sin ningún tipo de control en el aeroparque metropolitano. Ya declararon los principales testigos y el juez busca poner luz sobre una serie de inconsistencias y baches temporales de los registros fílmicos para intentar comprobar si efectivamente hubo una orden de liberar la zona y permitir el ingreso de las valijas y, de ser así, de dónde provino esa orden. Bueno, estas son cosas que lo tocan al gobierno. Tanto Libra como esto lo tocan al gobierno. Comentario. Carlos, el Mundial de Clubes finalmente llegó a su fin. Ajá. Llegó a su fin con Chelsea por un lado, el Paris Saint-Germain por el otro, el equipo que dirige técnicamente Luis Enrique, el hasta ahora mejor entrenador del mundo, el español. Que le puso su sello, le dio su impronta a este equipo francés que todo equipo que se le ponía enfrente lo goleaba. Lo goleó al Inter en la final de la Champions por 5-0 en Alemania, goleó al Inter de Miami, goleó al Real Madrid, le ganó muy bien al Bayern Múnich, que también lo podría haber goleado, goleó al Atlético de Madrid en fase de grupos, una aplanadora el conjunto francés. Y esto es culpa, en el buen sentido, de Luis Enrique. Luis Enrique, que armó un equipo de verdad, sólido en todas sus líneas, un equipo con solidaridad, un equipo con tolerancia frente a los obstáculos que le iban apareciendo en el camino. Y así todo, PSG fue para adelante y PSG hoy se transformó quizás en el mejor equipo de esta década. Por lo que es como equipo, por lo sólido que es. Vos fijate que Mbappé podría haber tenido la posibilidad de ganar todo lo que ganó y consiguió el PSG en este último tiempo. Bueno, pero decidió irse al equipo de los Galácticos, este Real Madrid que siempre tuvo la misma premisa, ¿no? Amontonar a los mejores jugadores del mundo y en algún pasaje del tiempo le da sus frutos y en otros pasajes de la historia no le da sus frutos. En esta ocasión no le dio sus frutos y Mbappé se queda en la vereda de enfrente. Cuando el Real Madrid gana la Champions no lo tenía Mbappé, estaba en el PSG. Se va para el Real Madrid, no gana nada y el PSG lo gana todo. La historia en estos últimos años para Mbappé, que para mí es un crack y es de mis preferidos dentro del mundo del fútbol, Kylian, le está haciendo esquiva a la historia en este último tiempo, en este último lapso de tiempo, en este último periodo. Se va a venir, ¿qué es lo que viene para adelante del fútbol argentino? Con la Copa de la Liga, la segunda Copa de la Liga en esta segunda mitad de año que ya arrancó. Disfrutamos, vemos lo que es ya una realidad, que es la presencia de Ángel Di María en el fútbol argentino y más precisamente para volver a vestir la camiseta de Rosario Central. Vamos a ver a un Boca que no va a jugar nada internacionalmente en lo que resta de 2025, lamentablemente, claro está, para el conjunto Xeneize, pero que vuelve a traer para sus filas a un campeón del mundo, que es Leandro Paredes. Vuelven los campeones del mundo al fútbol argentino. Ya lo hicieron Montiel, Acuña, Alba hace Paredes, Di María en Central, De Paul seguramente en el Inter de Miami. Ya el Atlético de Madrid no le puede dar el contrato que él quiere a Rodrigo De Paul, no por su rendimiento, que es un crack, es un motor en el Atlético de Madrid y en la selección argentina, sino por su edad. No le pueden dar un contrato con demasiados años.
por consiguiente elige jugar con Messi en el Inter de Miami. Y River, que va a tener por delante nada más y nada menos que el gran desafío, que es la Copa Libertadores. Que en algunos años la obsesión fue para Boca, la obsesión de la Copa Libertadores. Bueno, ahora esa mutó, ahora modificó, cambió la historia. Yo creo que desde Madrid para acá es más obsesión para River que para Boca. La Copa Libertadores. Primero River va a tener que sortear el obstáculo en octavo de final de Libertad de Paraguay. Y si avanza Libertad de Paraguay, da la sensación, porque hay un olorcito en el aire, y creo que no se le va a escapar, y va a ser Palmeiras el rival en cuarto de final, porque yo creo que Palmeiras lo va a eliminar, lo va a dejar afuera al Universitario de Perú, que es el peor clasificado a estos octavos de final de la Copa Libertadores. Y así están dadas las cosas, Carlos. Lo que es Wimbledon también, con Carlos Alcaraz, el español, con John Sinner, el italiano. Un Carlos Alcaraz que da la sensación de que llegó al circuito mundial del tenis para ocupar ese lugar que ya vienen dejando Rafael Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer. Con tan solo 22 años, nacido el 5 de mayo de 2003, se mete en la conversación grande del mundo del tenis y ya lo podemos ver en las grandes finales de los Grand Slam del tenis. Muy bien, muy bien. Bueno, voy a pedir la música después y después se viene las bases de la destrucción del Estado. Vamos. A ver, más fuerte. Ahí está, me gusta ese grito de las chicas. Bueno, aquí estamos, ¿cómo están a todos? Bienvenidos. A ver todos juntos, las manitos arriba todos juntos. Aquí está el más romántico del país. Para todos, se llama. Que me estoy sintiendo cada vez más viejo. Pues a veces ni mi rostro tengo ganas de afeitar. Este oficio de cantante no sé cuánto va a durar. Porque el whisky y el cigarro me están tirando a matar. Todos arriba. Es algo que no puedo abandonar. Ay, amor, y esto me pasa desde que no estás. Necesito para vivir. Eres lo único que me da fuerzas para seguir. Con las manitos arriba, como dice Leo. Y te necesito como mi respirar. Si no vuelves en que acabará mi vida. Sé que mal terminaré, pues te tengo que confesar. Este whisky que reemplazas a la sangre de mis penas. Y este humo del cigarro que me está haciendo llorar. Todos arriba. Es algo que no puedo abandonar. Esto me pasa desde que no estás. Necesito para vivir. Eres lo único que me da fuerzas para seguir.
El aplauso más fuerte del mundo para que escuche el país, para que lo disfrute la Argentina y para todos ustedes, claro, que han venido a participar de esta grabación en vivo. Aquí está el más romántico. Estás escuchando Artículo 14 en Radio UTE. Qué grande León santafesino, qué grande León. La verdad, me encantan aún hoy sus canciones. Un gran músico. En agosto se van a cumplir, discúlpame Carlos, 14 años de su fallecimiento. En agosto de 2011, bueno, lamentablemente estaba llevando a cabo un show por la costa y lo encontraron muerto en la cama del Hotel Gala en Necochea, en aquella ocasión. 14 años sin hablar. ¿Cómo pasa el tiempo? Qué bárbaro. Vamos a meternos nuevamente en la información. Dice el repaso de un año de gobierno con facultades delegadas. Las bases de la destrucción del Estado que hizo Milei con los superpoderes que le dio el Congreso. El 8 de julio del año pasado entró en vigencia la ley Bases y el presidente pasó a tener poderes discrecionales. Un informe del CEPA detalla cómo Milei los usó para desguazar la estructura estatal y favorecer la concentración del capital privado. Con las facultades delegadas que el Congreso le otorgó por unos años a partir de la sanción de la ley Bases, el gobierno no solo desguazó el Estado, sino que favoreció la concentración de capitales en las grandes empresas. Produjo una caída de la inversión social y aumentó el desempleo público. Además, hubo un marcado retroceso en los derechos laborales y sociales y se relegó la soberanía nacional a partir del impulso de las privatizaciones de empresas estatales. El lapidario balance sobre el último año de pura política de la motosierra fue hecho por el Centro de Economía Política Argentina, CEPA, que elaboró un raconto y evaluación de todas las medidas de la administración de Javier Milei ejecutó desde el 8 de julio del año pasado, cuando reglamentó la legislación que le dio la posibilidad de gobernar sin depender de la órbita legislativa. Hasta el 4 de julio de este año se dictaron 157 decretos de carácter legislativo, 75 de necesidad y urgencia y 82 delegados, de los cuales 61 se autoamparan en la ley Bases. Esta concentración de poder no solo vació de sentido el rol del Congreso, sino que habilitó una avanzada sin control sobre las instituciones públicas, indica el informe. Eliminó al menos 20 fondos fiduciarios destinados a la construcción de vivienda, por ejemplo, Procrear y Vivienda Social, y el destinado a las fuerzas de seguridad, fomento de la ciencia, sostenimiento de la educación, por ejemplo, Progresar, apoyo a la actividad cultural, respaldo a la seguridad, víctimas de trata, fomento de la promoción social y defensa de los derechos humanos, Museo de la Memoria, sitio ESMA y datos genéticos, entre algunos. Además, no solo disolvió o reestructuró organismos del Estado, como recientemente lo hizo con Vialidad Nacional, los Institutos de Tecnología Industrial INTI y Agropecuaria INTA y el INADI, entre tantos, sino que además convirtió organismos como la FIP y transformó a otros en sociedades anónimas como antesala de su privatización. La Casa de la Moneda y Yacimientos Carboníferos Río Turbio. En materia de privatizaciones, las facultades delegadas habilitaron la privatización total o parcial de 8 empresas. Energía Argentina, ENARSA, Corredores Viales, Intercargo, Agua y Saneamiento Argentino, AISA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria SOFCE, Complejo carbonífero ferroviario y portuario energético operado por Yacimientos Carboníferos Río Turbio, privatización parcial. Núcleo Eléctrica Argentina, privatización parcial. El CEPA evaluó que desde la asunción de Milei se impulsó un programa sistemático de reducción y fragmentación del Estado. Con ese ímpetu se avanzó sobre Aerolíneas Argentinas
y Correo Argentino, pero por fuera del marco legal, al igual que con el Banco Nación, que intentó convertirlo en sociedad anónima hasta que una medida judicial lo impugnó. Además, se modificó una veintena de funciones y regímenes de organismos tales como Gendarmería, Prefectura, la Unidad de Investigación Financiera UIF, la ANSES, el Consejo Federal de Educación, el Estatuto de la Policía Federal y la Ley de Asociaciones Sindicales, entre algunas. En la lista de las desregulaciones impulsada por el Ministerio creado ad hoc, las últimas decisiones fueron la liberación del régimen de comercialización del gas licuado y envasado, que se tradujo en aumento para los consumidores de garrafas, es decir, los sectores más pobres. Pero antes de esta medida también se había desregulado la actividad comercial y aerocomercial, la tenencia de armas, los servicios de telefonía móvil, y en cada una de estas áreas o sectores desregulados las consecuencias concretas fueron, y siguen siendo, el desmantelamiento de las funciones del Estado sin que exista el reemplazo de esta función en el sector privado, indicó el CEPA. En este aspecto, añadió el informe, estos decretos delegados detallados se han combinado con una cantidad inusitada de decretos de necesidad y urgencia que han definido el rumbo de actividades muy relevantes para el país, que se complementan con el DNU 70, que aún está vigente. Lo que brilló por su ausencia en este año de facultades delegadas fue la obra pública, pero lo que sí se modificó al respecto fueron las condiciones para las licitaciones, totalmente favorable para las empresas. Con la nueva norma se canaliza toda la obra pública y la gestión de servicios públicos a través de este régimen a medida del sector privado. Solo se hará o gestionará lo que brinde ganancias a contratistas, sin importar derechos de ciudadanos y usuarios, y se elimina el riesgo empresario que quedará a cargo del Estado. Lo que fue un verdadero fiasco fue el mentado régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI, una bandera que el gobierno nacional agitó como puerta de entrada a la inversión privada internacional y nacional. De la promesa de esta ola de inversiones, solo se aprobaron 5 proyectos, de los cuales 4 ya existían previamente a la sanción del régimen. No hubo visitas, no hubo ningún efecto sustancial en materia de creación de empleo ni de ingresos de divisas, remarca el CEPA. El informe da cuenta de que en lugar de atraer capitales privados y locales, y sobre todo extranjeros, la petrolera de mayoría estatal YPF protagoniza las inversiones del RIGI. Además, en este mismo sector generó un efecto contrario. A pesar de otorgar concesiones extraordinarias, el gobierno perdió la principal inversión en la cabeza de Petronas, de Malasia, para la planta de licuefacción producto de desmanejos en la localización de la planta, lo que generó la desconfianza hacia los sectores inversores en materia de seguridad jurídica. En materia de reforma tributaria y reforma laboral, las facultades especiales del gobierno fueron para favorecer al sector privado y promover la quita de derechos de los asalariados. Por ejemplo, la reducción del impuesto a los bienes personales implicó una nueva baja en la carga de los impuestos progresivos, beneficiando especialmente a los patrimonios más elevados. Es decir, que se favoreció a los sectores de mayor riqueza. En tanto, la reinstalación del impuesto a las ganancias a trabajadores de la cuarta categoría trajo como resultado mayor regresividad tributaria y se intensificó la presión fiscal sobre los ingresos formales en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo. No solo se eliminaron exenciones que resguardaban a los asalariados cuando sus ingresos aumentaban transitoriamente por el cobro de horas extra, bonificaciones u otros conceptos variables, sino que además se suprimió el piso diferencial que beneficiaba a los trabajadores de la zona patagónica, quienes hasta entonces comenzaban a tributar a partir de ingresos un 22% más elevado que el promedio general. El estudio del CEPA también dio cuenta de los efectos de la reforma laboral impulsada por la Ley Bases, entre las medidas que tomó el gobierno, como la extensión del periodo de prueba y la figura del colaborador antes empleado.
no generaron ningún aumento significativo del empleo registrado. Eso sí, se redujeron sanciones para no registrar trabajadores y se implementó un blanqueo laboral sin resultados significativos. Me tomé el trabajo de leer toda la nota, porque me parece que es fundamental tener en cuenta estas cosas. Porque lo que van haciendo día a día, uno por ahí no lo toma en cuenta. Pero esto tenemos que saberlo. Hasta el 4 de julio de este año se dictaron 157 decretos de carácter legislativo, 75 decretos de necesidad y urgencia y 82 delegados, de los cuales 61 se autoamparan en la ley bases. Esta concentración de poder no solo vació de sentido el rol del Congreso, sino que habilitó una avanzada sin control sobre las instituciones públicas. De esto hablaba cuando decía que es bueno que los senadores se hayan puesto los pantalones largos para legislar en favor del pueblo. Pero gobernadores, senadores y diputados, haciendo caso a que se salvaban por sí solos o un poquito para cada quinta, le dieron las bases de la destrucción del Estado que llevó adelante Milei con los superpoderes. Esto le dieron cuando levantaron la manito. Yo los miraba y decía, no se están dando cuenta. Y algunos hasta cobraron por esto. Algunos cobraron, los coimearon. Cuader, $500,000, 500,000 o 600,000 dólares a Cuader, que está en Paraguay, pero cobró. Y hay otros gobernadores que también fueron coimeados con obra pública, pero fueron coimeados. Es decir, la plata que le sacan a los jubilados la utilizan para coimear a diputados y senadores y gobernadores también. Carlos, seguimos con la materia deportiva y algunas asignaturas que quedaban pendientes. Sí. Colapinto le pone el pecho a las habladurías de la gente, dice un artículo. Ajá. El joven piloto argentino confirmó que siempre le llegan los rumores que circulan y cuando un equipo no anda del todo bien, como es el caso actual de Alpine, es cuando más surgen las habladurías de la gente. Sin embargo, por más que la gente y la prensa opine, el corredor de la escudería francesa tiene el foco puesto en seguir avanzando como equipo en la misma línea de trabajo y dando pasos firmes hacia adelante, aunque el terreno, lamentablemente no esté firme. Por otra parte, Franco Colapinto comentó que se reunió con Flavio Briatore, el director ejecutivo de Alpine, y afirmó que si bien charlaron extensamente sobre varios temas, no se tocó el punto sobre la continuidad del piloto argentino, tema latente y que tiene en vilo a todo el mundo de la Fórmula 1, ya que cuando se dio la noticia de su vuelta a la máxima categoría, en principio era por solo 5 fechas, y es verdad, ¿viste? Cuando una escudería o un equipo anda mal, se habla mucho y empiezan a circular los rumores en cuanto a la continuidad de ese piloto, pero todo parece indicar que por el momento, en 2025, va a seguir corriendo para Alpine. Tiene que seguir corriendo, es un pibe que le pone el pecho. Bueno, esto se me acaba de ocurrir. Yo sé, Juan Martín, que te pongo en problemas, pero me gustaría poner al aire, en parte, aunque sea un poquito, palabras del senador José Mayans. Si lo tenés, cuando vos digas, no, he sido yo el culpable, te pido disculpas, querido compañero, te pido disculpas. Bueno. Es la máxima representación, discúlpame, Carlos, sí, ¿no? ¿Es la máxima representación hoy Mayans de la unidad nacional? Yo creo que sí. La habilidad que tiene como
como senador de la Nación, y el conocimiento acabado que tiene me parece que lo hace un tipo de respetar. No sé cuántos minutos tiene lo que te mandé, pero digo, hay que escuchar, porque yo lo escuché ayer y me olvidé de decírselo a Juancito Martínez, esta locura que cometo yo de la nada. Pero me parece importante que se tenga en cuenta esto. Cuando el señor operador lo indique, así lo vemos. Vamos. A la senadora Iturio que no se preocupe, porque seguramente que hay muchos fiscales de la Nación que están actuando ya de oficio. Sí, seguro. Quédense tranquilos en eso, ¿verdad? Después, esto sí le quiero decir a los gobernadores, porque ya asumieron un compromiso y veo muchas bancas vacías, muchas bancas vacías. Le digo a los señores gobernadores, nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. No es solamente mi problema, mi plata, mi fondo y lo demás no importa mucho, ¿verdad? Esto le digo a todos los gobernadores, porque acá falta mucha gente y el compromiso era trabajar juntos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó acá? Para hablar sin eufemismo. Hay un salmo que dice presintiendo el desastre. Bueno, acá los gobernadores acaban de darse cuenta que el programa económico no va. Esto no es como dicen acá, ¿verdad? Puede ser una actitud madura, pero lo que está madurando acá como la pera madura, dice la música, debe saber el señor juez que conoce la música de la pera madura, dice caerá y caerá y caerá cuando la pera esté madura. Y acá yo creo que los gobernadores están presintiendo que va a haber problemas duros. Y por eso, en resguardo y en salvaguarda de su provincia, están pidiendo esto que tratemos hoy acá. Pero lo que pasó en Tucumán, que también es delicado, el año pasado fue distinto. Fueron muchos gobernadores, prácticamente estaban todos, y hoy no fue nadie. La única fue la vicepresidenta de la Nación, a la que ni el gobernador me parece que no lo recibió. Porque iba a ser un día en donde el avión del presidente no iba a poder llegar. Llegó me parece que fue en un vuelo de línea, y dice, en este día espléndido acá en Tucumán, vengo a sacarme una foto en la casa de Tucumán, y nadie puede faltar acá, dice la vicepresidenta. Bueno, qué lindo mensaje. Pero ¿qué es lo que pasa con los gobernadores? Para mí, más que nada, es el destrato y la humillación por parte del presidente. Como decían en Los Hermanos Karamazov, para algunos que vio esa película, lo que es grave es la humillación, el destrato. Y fíjense ustedes que cuando hay varios gobernadores que le dicen, señor presidente, tenemos este problema, y tenemos este problema con el plan económico, el presidente prácticamente les humilla públicamente y le manda a hablar a Sturzenegger. Y Sturzenegger, el bárbaro, porque es un desastre, es barbarie lo que hace, ¿verdad? Con su equipo, le dice que ahora le va a pasar la motosierra a los gobernadores porque son unos gastadores compulsivos. Ese fue el mensaje de Sturzenegger. Entonces acá, ¿podemos engañarnos nosotros diciendo acá que un acto de madurez de los gobernadores que ahora se reencontraron y hablan? No. Le une el espanto a estos gobernadores. Le voy a pedir al senador Tache que no interrumpa, por favor, si le dice que la sesión es válida, que no haga esto, que un gesto de mala educación venía a interrumpir acá el debate, presidente. Que por favor se retire del recinto o que se siente en su banca. Senadora Tauche, por sea favor. respetuoso, por favor.
Ya nos faltó respeto bastante hoy. Vuelvo a insistir de que los gobernadores ven peligro. Porque acá el problema es que el programa económico no cierra. Porque, ¿en qué consistió el plan económico? Ya sabemos, devaluación, endeudamiento brutal, importación de cualquier cosa, estamos batiendo récords, estamos importando carne, limón, huevo, no sé qué nos falta importar, de una Argentina que es agroexportadora. Vino, acá me apuntan. O sea, un programa económico que no se puede sostener. Lo primero que dijeron después, ya gastaron la plata del blanqueo, después gastaron la plata del Fondo Monetario Internacional, después hicieron una conferencia de prensa diciéndole a la gente, bueno, saquen la plata donde sea y traigan los dólares. Traigan los dólares. Ese es el programa económico que tenemos. ¿Para qué quieren los dólares? Para llegar a octubre. Después de octubre, sálvese quien pueda. Acuérdense lo que hoy les digo. Ya no están pudiendo sostener esto. Y entonces los gobernadores dicen, porque no son tontos, son gente de experiencia y son maduros, como dicen algunos acá, más duro o maduro, dureza, estoy hablando de la dureza, dice, nosotros tenemos que hacernos de estos fondos antes que esto explote en octubre. Por eso presentaron ahora, no es por otra cosa, no es porque se les ocurrió, se dan cuenta que esto no tiene salida. Entonces, los 23 gobernadores dijeron, en resguardo de nuestras provincias, queremos este fondo, por lo menos básicamente, para poder responder las responsabilidades que nosotros tenemos. ¿Cómo es el tema del Estado? Nosotros tenemos nación-provincia, jurisdicción y competencia de ambos, nación y provincia. A las provincias que Sturzenegger le quiere pasar la motosierra, que dice que está lleno de empleados públicos, insisto de nuevo, en mi provincia, de 700.000 habitantes, tenemos 50.000 empleados públicos. La mitad son docentes. Le siguen los médicos, le sigue la policía, le sigue la justicia y le siguen los municipios. Cuando una persona llega al gobierno provincial, no es que hace lo que quiere en el gobierno provincial. Está la Constitución Nacional que les obliga, que le da responsabilidades, está la Constitución Provincial y están las leyes. Educación desde preprimaria hasta, prácticamente en nuestra provincia, hasta terciaria. El derecho a la salud que tiene que garantizar, el derecho a la seguridad que tienen que garantizar los gobernadores. ¿Y qué pasa cuando los gobernadores no tienen respuesta para esto? Misiones. Se les junta la policía, los médicos, los enfermeros, la familia, y o el gobierno consigue ayuda o el gobernador tiene que salir a correr. Tiene que dejar el gobierno. Es tan interesante este archivo. Y lástima que no fueron, me acordé tarde, son 22 minutos. Pero habla acabadamente de lo que está pasando en el país. Y él dice, antes que esto explote en octubre. Y yo creo que la cosa está muy, pero muy difícil. Muy, pero muy difícil. Ayer, por ejemplo, ya se habló del dólar futuro a 1.600 pesos. Eso va a traer más pobreza, va a traer más tristeza. La despedida, Johan. Y considero, de la mano con lo que decís vos, que no le avisoro un futuro prometedor a este gobierno. Yo creo que el gobierno, en cuanto a su gestión, se va desgastando cada día más, aunque Milei quiera o intente demostrar una imagen de seguridad y de supremacía para con el pueblo argentino. Nos vemos el sábado que viene.
Así es. Gran abrazo como siempre. Juan Martín, muchísimas gracias. Como siempre, como todos los sábados, mi compañero en el control, Juan Martín. Muchas gracias. Nos vemos, Dios mediante, la semana que viene. Chao. Esto fue Artículo 14 con Carlos Omar